La cocina de los años 60 se caracterizó por su ingenio, practicidad y un toque de atrevimiento. En una época donde los ingredientes enlatados y las recetas simples dominaban los hogares, surgieron platos únicos que hoy evocan pura nostalgia. Desde ensaladas con gelatina hasta cazuelas cremosas y postres curiosos, cada receta cuenta una historia de familia, tradición y sabor. En este recorrido revivimos algunos de los platos más recordados de aquella década. Puede que hoy nos parezcan extraños, pero todos tienen algo en común: el sabor inconfundible de una época inolvidable. Hígado con cebolla. Pocas recetas dividen tanto como el clásico hígado con cebolla. Para algunos era un plato reconfortante lleno de recuerdos de infancia. Para otros, una experiencia que preferían evitar. Pero en los años 60, este plato era parte habitual del menú familiar. No solo era económico, sino que también se consideraba muy nutritivo, especialmente por su fama como comida para el cerebro. El hígado se cortaba en finas láminas, se enharinaba ligeramente y se cocinaba a fuego alto para sellarlo bien y mantenerlo tierno por dentro. Las cebollas, por su parte, se cocinaban lentamente hasta caramelizar, aportando un dulzor que equilibraba el sabor fuerte del hígado. Un toque final de vinagre o una nuez de mantequilla ayudaban a unir todos los sabores. Más allá de los gustos, este plato transmitía un valor esencial de la cocina de antaño: aprovechar cada ingrediente y cocinar con respeto y cariño lo que se tenía a mano. Goulash estilo americano. Aunque llevaba el nombre de un plato húngaro, este goulash era pura invención americana. Un guiso sencillo, sin horno, sin molde, hecho en una sola olla y con lo que hubiera disponible en la despensa. Se comenzaba dorando carne molida con ajo y cebolla, y luego se añadía pasta, generalmente macarrones, junto con tomates en lata, un poco de concentrado, agua o caldo, y una pizca de pimentón para darle ese toque internacional. Lo mejor era que todo se cocinaba junto, sin pasos complicados ni necesidad de presentación elaborada. Se servía directamente de la olla al plato. Cada hogar tenía su propia versión, algunas con queso rallado, maíz, especias italianas o un chorrito de salsa Worcestershire. El objetivo siempre era el mismo: rendir la carne, alimentar a toda la familia y ofrecer un plato cálido, reconfortante y lleno de sabor. Más que una receta, era un acto de cariño servido en cada cucharada. Ensalada de gelatina con requesón. La ensalada de gelatina con requesón fue un plato icónico de los años 60, colorido, cremoso y sorprendentemente saciante. Se preparaba con gelatina, generalmente de lima o fresa, mezclada con requesón, frutas, como piña en conserva, y a veces malvaviscos pequeños o nueces. El resultado era una ensalada vibrante y temblorosa que servía tanto de guarnición como de postre. El requesón añadía textura y un toque ácido que equilibraba el dulzor de la gelatina y la fruta. Era una forma creativa de combinar lo cremoso y lo afrutado, y se convirtió en un clásico en reuniones familiares y comidas comunitarias. Aunque algo peculiar, esta ensalada era un recordatorio divertido y delicioso de una época en la que cocinar era una cuestión de ingenio con los ingredientes disponibles. Ensalada ambrosía. La ensalada ambrosía era un clásico dulce de las celebraciones familiares en los años 60, presente en casi cualquier comida compartida, especialmente durante las fiestas. Se preparaba con una mezcla de nata montada, cóctel de frutas en almíbar, coco rallado y pequeños malvaviscos, creando una combinación cremosa, suave y con un toque tropical. Algunas versiones incluían una cucharada de crema agria para contrarrestar el dulzor, aportando un equilibrio sutil pero efectivo. Lo que hacía especial a esta ensalada, además de su sabor, era su aspecto. Colores pastel, texturas variadas y una presentación alegre que encajaba a la perfección en cualquier mesa festiva. Cada cucharada ofrecía una explosión de sabor y un recuerdo de aquellos tiempos en los que lo sencillo y lo casero bastaban para sorprender. Aunque hoy se vea como una receta retro, la ambrosía sigue siendo sinónimo de nostalgia, dulzura y tradición. Ensalada de 3 frijoles. La ensalada de 3 frijoles fue una de las guarniciones más populares en los picnics y comidas al aire libre de los años 60. Su colorido y su sabor vibrante la hacían destacar en cualquier mesa. Combinaba frijoles verdes, frijoles cerosos y frijoles rojos,
a los que se añadía cebolla en rodajas y un aderezo avinagrado preparado con vinagre, aceite, azúcar, sal y pimienta. Algunas recetas incluían un toque de mostaza o semillas de apio para intensificar el sabor. Una de sus grandes ventajas era lo bien que se conservaba. Tras unas horas de reposo en la nevera, los sabores se integraban aún mejor, y los frijoles absorbían el aliño, ganando en intensidad. Su textura firme y su sabor ácido la convertían en el acompañamiento perfecto para carnes pesadas o platos calientes. Era sencilla, pero con una personalidad que la hizo perdurar como un clásico de la cocina casera de la época. Ensalada de guisantes y cacahuetes. Esta ensalada, tan peculiar como entrañable, fue una de esas creaciones inesperadas que definieron la cocina casera de los años 60. Combinaba guisantes enlatados bien escurridos con cacahuetes tostados, todo mezclado con un aderezo cremoso a base de mayonesa. En algunas versiones se añadía crema agria o un toque de mostaza, lo que aportaba un contraste entre lo dulce, lo salado y un toque ligeramente ácido que la hacía sorprendentemente equilibrada. Era una receta sin complicaciones, sin cocción y muy versátil. Algunos añadían queso rallado, apio o incluso un poco de cebolla para aportar más textura. Su mezcla de sabores y consistencias, suave, cremosa y crujiente, la convertía en una opción diferente pero muy valorada en comidas comunitarias y reuniones familiares. Puede que hoy suene inusual, pero en su momento fue un claro ejemplo del ingenio doméstico con ingredientes al alcance de todos. Ensalada de zanahorias marinadas. Conocida popularmente como Copper Pennies por su color brillante y su forma redondeada, esta ensalada fue una de las favoritas en las mesas de los años 60. Se preparaba con rodajas de zanahoria cocidas al dente, que luego se dejaban enfriar y se marinaban en una mezcla agridulce de vinagre, aceite, azúcar y un toque de mostaza. Algunas versiones incorporaban pimientos en tiras, cebolla o semillas de apio para añadir más sabor y textura. Tras unas horas en la nevera, las zanahorias absorbían el aliño y se volvían aún más sabrosas, manteniendo su crujido característico. Además de ser colorida y llamativa, era una receta económica, fácil de preparar con antelación y que se conservaba bien durante varios días. Su equilibrio entre dulzor y acidez, sumado a su presentación alegre, la convirtió en una opción ideal para comidas compartidas, fiestas y celebraciones familiares. Ensalada ojos de rana. Pese a su nombre curioso, esta ensalada dulce era un éxito en las reuniones de los años 60. Se preparaba con pasta acini di pepe, que al cocinarse y mezclarse con nata montada, piña en conserva, malvaviscos y a veces coco, adquiría una textura única. El aderezo se elaboraba con azúcar, vinagre y un poco de harina como espesante. Fría, resultaba cremosa, afrutada y sorprendente. Era una muestra del ingenio culinario de la época, convirtiendo ingredientes simples en un postre memorable. Cazuela de piña con queso. Este peculiar plato combinaba ingredientes que hoy podrían parecer incompatibles, pero que en los años 60 conquistaron muchas mesas: piña en conserva y queso cheddar rallado. A esta mezcla se le añadía azúcar y en algunas versiones pan rallado para darle una capa crujiente al hornearse. El resultado era una cazuela dorada y burbujeante, donde lo dulce y lo salado se entrelazaban de forma sorprendentemente armoniosa. Aunque suene inusual, su sabor llamativo y su textura contrastante la convirtieron en una opción muy popular en cenas navideñas, comidas comunitarias y eventos de iglesia. Además de fácil y económica, esta receta destacaba por su originalidad y ese toque reconfortante tan característico de la cocina casera de la época. Una auténtica muestra del atrevimiento culinario del momento. Celery Victor. Celery Victor era una ensalada sencilla pero elegante, muy en línea con la cocina fresca y sin complicaciones de los años 60. Originaria de un restaurante de San Francisco, consistía en apio blanqueado y enfriado, aliñado con una vinagreta de aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. A menudo se decoraba con perejil picado o queso rallado. Su textura crujiente y sabor ácido la convertían en una guarnición refrescante, ideal como aperitivo o para equilibrar comidas más pesadas. Un plato modesto, pero lleno de carácter. Arroz glorificado. El arroz glorificado era uno de esos postre-ensaladas típicos de los años 60 que desafiaban las categorías tradicionales.
Se preparaba con arroz cocido mezclado con leche condensada o nata montada, a lo que se le añadían piña en trozos, cerezas marrasquino y en algunas versiones, pequeños malvaviscos. Todo se mezclaba y se dejaba enfriar hasta que tomaba una consistencia suave y cremosa, con un sabor dulce y afrutado que resultaba sorprendentemente agradable. Su elaboración sencilla y su colorido aspecto lo convirtieron en un plato habitual en reuniones familiares, comidas compartidas y cenas festivas. Era una receta versátil que se podía preparar con antelación y que siempre llamaba la atención por su mezcla de texturas y ese aire retro tan característico. Hoy sigue siendo una cucharada de nostalgia para quienes crecieron con su sabor. Si estás disfrutando este delicioso paseo por las recetas más curiosas y entrañables de los años 60, no te olvides de darle like al vídeo y suscribirte al canal. Así nos ayudas a seguir rescatando estos sabores del pasado y a mantener viva la memoria de la cocina casera de toda la vida. Y si activas la campanita, no se te escapará ninguna de las joyas culinarias que aún nos esperan entre páginas amarillentas de viejos recetarios. Ahora sí, seguimos con más clásicos retro que marcaron una época. Alubias al horno con azúcar moreno. Las alubias al horno con azúcar moreno eran una guarnición clásica en las comidas familiares y barbacoas de los años 60. Con una mezcla de sabores dulces y salados, este plato reconfortante se preparaba con alubias en conserva a las que se les añadía azúcar moreno, melaza, mostaza y en muchas recetas, trozos de bacon. El horneado permitía que el azúcar se caramelizara, formando una salsa espesa y brillante que envolvía cada alubia con un sabor profundo y delicioso. Además de ser fáciles de preparar, estas alubias eran prácticas. Se podían hacer con antelación y recalentar sin perder sabor. Su textura cremosa, el dulzor del azúcar y el toque salado del bacon las convirtieron en una de las guarniciones más queridas de la época, siempre presentes en la mesa cuando se buscaba algo sencillo pero lleno de sabor. Cazuela de judías verdes en conserva. Símbolo de las cenas navideñas, esta cazuela se hacía con judías verdes en lata, sopa de champiñones y un poco de leche. Coronada con cebolla frita crujiente, se horneaba hasta que quedaba dorada y burbujeante. Su gran ventaja era la sencillez. Se podía preparar con antelación y servir sin complicaciones. Aunque humilde en origen, se convirtió en un clásico inolvidable por su sabor reconfortante y textura cremosa. Ensalada de arándanos moldeada. Esta vistosa ensalada gelatinosa era una presencia casi obligada en las cenas festivas de los años 60, especialmente en Acción de Gracias y Navidad. Se elaboraba a partir de salsa de arándanos enlatada combinada con gelatina, y a menudo se le añadían ingredientes como nueces, piña triturada o ralladura de naranja o limón para realzar su sabor y darle una textura más interesante. Todo se mezclaba con zumo de cítricos y se vertía en moldes decorativos, enfriándose hasta obtener una consistencia firme y brillante. Su sabor agridulce, entre lo dulce de la fruta y lo ácido de los cítricos, hacía que combinara perfectamente con platos principales como el pavo o el jamón. Más allá de su atractivo visual, era una forma creativa y refrescante de incorporar fruta al menú, aportando un contraste ligero frente a los platos más pesados. Esta ensalada moldeada, además de práctica, añadía un toque festivo y original a la mesa. Col con mantequilla. Plato sencillo y nutritivo. La col con mantequilla solo requería col, mantequilla, sal y pimienta. Se cocía al vapor o hervida y luego se bañaba generosamente en mantequilla derretida. Aunque básico, su sabor suave y textura tierna la hacían ideal como acompañamiento de platos más contundentes. Era una receta sin pretensiones, pero muy presente en los hogares por su valor reconfortante. Ensalada de macarrones con pepinillos. Un clásico de las comidas al aire libre, esta ensalada se hacía con macarrones cocidos, mayonesa y un toque de mostaza. Lo que la distinguía eran los pepinillos encurtidos picados, que añadían un sabor ácido y crujiente. Algunas versiones incluían apio, cebolla o huevo duro. Preparada con antelación, los sabores se integraban mejor con el tiempo. Perfecta para acompañar carnes asadas o fritas, era una opción popular por su combinación de cremosidad y frescor. Patatas rellenas al horno. Las patatas rellenas al horno, también conocidas como twice baked potatoes,
Eran una forma ingeniosa y deliciosa de transformar un ingrediente básico en un plato principal o una guarnición especial. Se cocían las patatas, se vaciaban con cuidado y se mezclaba la pulpa con queso rallado, nata, mantequilla o bacon crujiente. Luego, esa mezcla cremosa se volvía a introducir en las pieles y se horneaban nuevamente hasta que la parte superior quedaba dorada y ligeramente crujiente. Además de sabrosas, eran muy versátiles. Se podían adaptar al gusto de cada familia con ingredientes como chili, verduras salteadas o incluso sobras de carne. Eran económicas, fáciles de preparar y visualmente atractivas, lo que las convirtió en una opción muy popular en las cenas caseras de los años 60. Sin duda, un ejemplo perfecto de cómo aprovechar al máximo lo que se tenía en la cocina sin renunciar al sabor. Pan de maíz con grasa de tocino. Este pan de maíz aprovechaba la grasa del tocino, un ingrediente habitual en los hogares de los años 60, para darle un sabor ahumado irresistible. La masa, hecha con harina de maíz, harina de trigo, azúcar, huevos y leche, se mezclaba con la grasa caliente y se vertía en una sartén de hierro. Al hornearlo, se formaba una corteza crujiente por fuera y una miga suave por dentro. Acompañado de alubias, verduras o pollo frito, era una guarnición deliciosa que se ganó su lugar en la mesa familiar. Panecillos rápidos con Bisquick. Estos panecillos eran la solución perfecta para quienes querían algo casero y sabroso sin complicarse en la cocina. Usando la popular mezcla Bisquick, solo se necesitaban unos pocos ingredientes: leche, un poco de mantequilla y la mezcla en sí. Se preparaban en cuestión de minutos, simplemente mezclando todo, formando montoncitos con una cuchara y horneando hasta que quedaban dorados por fuera y esponjosos por dentro. Sin necesidad de amasar, estirar o cortar, se convirtieron en un recurso rápido y práctico para acompañar casi cualquier comida. Iban de maravilla con sopas, guisos, carnes al horno o platos de cuchara. Su sencillez, sabor y textura los convirtieron en un clásico instantáneo en las cenas familiares, especialmente en domingos o fechas señaladas donde lo casero seguía siendo el protagonista, pero el tiempo escaseaba. Relleno de pan blanco. Este clásico de las fiestas se preparaba con cubos de pan blanco secos, salteados con cebolla y apio en mantequilla y mezclados con caldo para darles sabor y humedad. Se condimentaba con hierbas como salvia, tomillo y pimienta. Algunas versiones incluían salchicha, manzana o nueces. Podía hornearse aparte o usarse como relleno del pavo. Su textura esponjosa y su sabor reconfortante lo hicieron una parte esencial de las comidas especiales en los años 60. Spoon bread de maíz y crema. Este plato del sur combinaba lo mejor del pan de maíz y el pudding de maíz. La base era una mezcla de pan de maíz con maíz cremoso, azúcar, huevos y leche, que al hornearse se volvía tierna y suave, casi como un flan salado. Se servía a cucharadas, con un equilibrio perfecto entre dulzor y sabor a maíz. Ideal para acompañar carnes asadas o fritas, era un plato cálido y reconfortante, ideal para alimentar a toda la familia con un toque casero y sabroso. Y así cerramos este viaje por los sabores que marcaron toda una época. Platos sencillos, entrañables y a veces un poco extravagantes, pero siempre llenos de historia, ingenio y ese toque casero que nunca pasa de moda. Si te ha gustado este recorrido por la cocina de los años 60, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el vídeo con alguien que también disfrute de la cocina con sabor a recuerdo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos platos te sorprendió más? Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra retro para saber que formas parte de esta comunidad amante de la cocina de antes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo, con más recetas que saben a historia.